Amigas y amigos de Habitante, qué gusto estar aquí con ustedes en el podcast de esta semana. Como siempre es un placer compartir con ustedes ideas, comentarios y bueno, todo a través de nuestro podcast. Y esta semana vamos a platicar de un tema que ha sido muy trascendente en las últimas semanas y en los últimos días, el tema de lo que está ocurriendo con el Instituto Nacional Electoral. Qué importante que protejamos y que defendamos, ¿no?, nuestras instituciones. Y eso es lo que hemos estado viendo en los últimos días y precisamente de eso queremos platicar en nuestro podcast del día de hoy. Como siempre, con mucha alegría me da un gusto enorme darle la bienvenida a mi amiga Habitante. ¿Qué tal, amiga? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, amigo? Y qué tal a todos los que nos acompañan en este podcast. Como cada semana, un gustazo saludarlos. Qué bueno que están aquí, qué bueno que se unen a la conversación, porque además, como el tema que traemos hoy es muy importante porque es lo que puede hacer la diferencia, ¿no? El hecho que nos unamos, que lo platiquemos, que lo hablemos en voz alta entre nuestros amigos, que nos presentemos a esta marcha que se viene y también que hagamos ruido en redes. Así que muchísimas gracias por acompañarnos esta semana con este episodio, porque pues qué importante, ¿no? Qué importante hacer parte de este cambio. Así es, y sobre todo porque vemos que pues en las anteriores marchas, en las anteriores manifestaciones ha habido una cantidad muy grande de cientos de miles, en algunos casos hasta millones de personas que han dicho no a la destrucción del INE, no a la destrucción del Instituto Nacional Electoral. Y bueno, cuando hay un movimiento social tan grande, un movimiento civil tan grande, es que hay algo importante ahí. No por nada la gente sale a la calle, deja lo que está haciendo y se manifiesta como lo ha hecho en el tema del INE. Y es que, bueno, yo creo que todos somos conscientes, ¿no?, que las instituciones del Estado siempre serán mejorables y la razón principal, pues, para estar en contra y protestar contra el famoso Plan B es que esta reforma no mejora la institución, ni siquiera abarata la vida democrática del país, pues lo que en realidad está haciendo, pues, es enviar las funciones del INE a otros organismos gubernamentales. Con todos sus defectos, el INE como organismo autónomo del Estado será por definición mucho más imparcial que el gobierno propio, ¿no? Así es que, pues yo creo que esa es la razón por la que mucha gente está saliendo a las calles a este tipo de manifestaciones, a este tipo de protestas en donde alza la voz la gente. Y lo que siempre hemos dicho, cuando uno como observador ve en cualquier país, ve salir estas cantidades, olas de gente interminables que ve uno las fotografías, esas cantidades de personas tan grandes, ¿no? Cuando ya estamos hablando de decenas o cientos de miles de personas que en un solo lugar se concentran, es que hay algo muy fuerte detrás, es que hay algo que sí le está afectando a la población y algo que la población está identificando como un riesgo para su futuro. Y bueno, creo que este es el caso del Instituto Nacional Electoral, de ver cómo desde la administración federal se está atacando al instituto. Y bueno, los mexicanos creo que tenemos muy claro, la mayoría, que tenemos que proteger a nuestras instituciones, que defender a las instituciones, porque incluso la persona que está hoy en la silla presidencial llegó ahí gracias a que contábamos con esa institución. Entonces no es justo que primero llegas con la democracia y luego quieres acabar con ella. Eso es totalmente impermisible en nuestra sociedad. Exactamente, porque es que lo que tenemos que ver aquí, lo grave, es que cuando el gobierno, cuando personas en el poder meten mano a estas instituciones que son independientes, que no están jaladas hacia ningún lado, que no existe la preferencia política, en la cual pues no hay una mano negra, se podría decir. Lo aquí verdaderamente alarmante es que las personas que están en el poder, que les interesa que pues haya una preferencia hacia ellos, imagínense, es como hacer una rifa y que el que haga la rifa pueda comprar boletos, ¿no? Y además haga la rifa. Es como
pues ahí está un poco oscuro el proceso, ¿no? Como que en vez de ser completamente transparente, se vuelve algo en lo cual es muy fácil hacer trampa, en lo cual es muy fácil, pues, meter mano negra y hacer preferencia hacia cierto partido o persona. Y eso es lo verdaderamente alarmante, ¿no? El hecho de que esta institución deje de ser independiente nos pone en grave peligro a nosotros los ciudadanos, porque entonces nos quitan el poder por completo de decisión, de decidir, de votar, y que nuestro voto sea escuchado de forma transparente y democrática. Porque entonces es como darle todo el poder ahora sí a nuestros gobernantes, y eso es lo peligroso, porque muy fácil se puede volver una dictadura, muy fácil se puede volver una situación en la cual nosotros como ciudadanos ya no podamos defendernos y ni defender las decisiones que nosotros queremos para nuestro país, ¿no? El chiste es que nosotros como mexicanos que habitamos este país podamos decidir entre las políticas, leyes y personas que lo van a, pues, que lo van a mandar, que lo van a controlar, que lo van a tener en sus manos. Y esto lo vuelve pues muy peligroso, ¿no? Que tú comentas, creo que es muy importante, es fundamental eso que tú platicas de cómo pues debe de ser el poder, está repartido, ¿no? En instituciones, en cargos, en el Congreso, en el Senado, desde luego la Suprema Corte de Justicia. El poder debe estar equilibrado, y dejar que una sola persona tenga todo el poder es un error, y está demostrado una y otra vez en toda América Latina. Vemos casos tan penosos, tan tristes, tan lamentables, tragedias humanas tan grandes como la de Cuba, la de Venezuela, en donde si bien hay una simulación de democracia, todos sabemos que no la hay, que se eternizan en los puestos una sola persona en la presidencia, y ahí duran décadas. Y evidentemente eso no es bueno para una nación. ¿Cómo está Cuba hoy, el día de hoy? Es un país totalmente empobrecido, es un país en donde la gente huye en balsas, arriesgando su vida en alta mar para poder llegar al otro extremo, a los Estados Unidos o a otro país, para poder salir, ¿no?, de esa pesadilla, ¿no? El mismo caso de Venezuela, vemos el flujo de millones y millones de jóvenes que no pueden vivir ahí porque no tienen futuro, porque se perdió todo desarrollo, se perdió todo empuje. Y eso que Venezuela llegó a ser el país más rico de toda América Latina, que tenía más pujanza económica, que era un ejemplo en tantas cosas, y hoy en día, tristemente, sumido en la total pobreza, en el desánimo, en la falta de un futuro. Y bueno, no podemos permitir que eso nos pase a nosotros, que en México una sola persona tenga todo el poder. Sería lo peor que nos puede venir a ocurrir a estas alturas del partido, y más cuando, como hemos dicho, con una democracia con sus errores, con sus fallas y todo, pero una democracia que ha permitido llegar tanto a los de izquierda como a los de derecha al poder. Eso es lo correcto, que haya una democracia, que llegue quien la gente diga, no quien una sola persona quiera, ¿no? Exactamente, porque justo como comentas, pues lo peligroso es eso, ¿no? Que se vuelve un país de una sola persona y no un país de los pobladores, ¿no? Se vuelve un país de quien esté en el poder en ese momento, y si a esa persona se le ocurre un día decir, ¿saben qué? Cerramos fronteras y ya, no entran productos extranjeros, y le guste a quien le guste, así es así, aquí, porque aquí mando yo, pues obviamente a todo el país nos mete en un problemón, y no solamente un problemón presente, sino en un problemón a futuro, porque pues justo como comentas, ¿no? El ejemplo de Cuba, que creo que es uno de los mejores ejemplos modernos para ejemplificarlo, porque pues obviamente tú frenas el crecimiento económico de un país, frenas que las personas se preparen profesionalmente, porque vivimos en un mundo que estamos conectados con otros países, y eso es lo que incluso nos hace crecer, ¿no?
El poder viajar siempre es algo muy importante, el poder salir de nuestro país libremente, poder traer conocimientos, comida, cultura de otros países. Eso nos enriquece a nosotros como nación, como país, y bueno, sobre todo pues la inversión extranjera importantísima, productos de fuera que tal vez en México no se producen, pero traerlos de fuera pues es una aliviane, medicinas de fuera, incluso, ¿no? Hasta los dulces que a uno le gusta comer. ¿Por qué frenarlo, no? ¿Por qué frenarlo por decisión de alguien? Y aunque no estamos diciendo que sería exactamente así lo que le podría pasar a México, pues sí sería abrirle las puertas a la posibilidad. Sería abrirle las puertas a la posibilidad de que quien esté en el poder haga lo que quiera con el país, y pues no siempre, como hemos visto, está la mejor persona indicada y con buen corazón y con buenas intenciones en el poder, ¿no? Vemos que muchas veces quien está en el poder abusa de ello y pues definitivamente hace a sus anchas lo que quiere. Imagínense ahora que hay leyes, de todos modos algunos se salen con la suya. Imagínense si esa ley se cambia, si el INE se desprotege. Imagínense el grave peligro y la ventana y la puerta, más bien, porque yo creo que más que una ventana es una puerta de tamaño enorme a las posibilidades negativas que puede tener esto. Y sobre todo que hemos visto, ¿no?, que a lo largo de la historia el poder total en manos de una persona ha sido una catástrofe para las personas, para la comunidad. Y hay una frase muy conocida entre algunos analistas, ¿no?, del tema del poder y los políticos, y es que el poder embrutece, y el poder total embrutece totalmente. Es decir, cuando una sola persona concentra todo el poder de una nación, nunca hay buenos resultados, nunca termina bien para la gente eso, porque el poder enloquece en la proporción en que se tenga a las personas, produce miopía política, produce terquedad extrema, obsesiones, mundos virtuales, y todo eso va en detrimento total de un buen gobierno. ¿Qué es un buen gobierno? Es aquel que se preocupa por la gente, aquel que ve por el bienestar de la comunidad, que ve por el bien de todos los gobernados, no solamente por los que le caen bien, sino por todos los que viven en un país. Hoy tristemente vemos un país destrozado por la violencia. Apenas anoche estaba viendo una noticia en un programa nacional, que de esos que duran 2 minutos la noticia y te deja reflexionando toda la noche. Seguramente la mayoría de la gente ni la ve, la noticia, pero cómo para un grupo de personas se termina su mundo, ¿no? Es una comunidad que estaba viendo en Guerrero, que había sido totalmente desplazada por grupos que controlan esa zona políticamente. Llegaron y quemaron las casas porque no se habían afiliado a su agrupación política, y quemaron las casas de todas esas personas y las echaron para afuera. Quemaron todas sus pertenencias, su poquito ganado, su poquitas gallinas, lo que tenían, y para afuera del pueblo de esa comunidad, con armas de fuego, dispararon, quemaron las casas, más de 200 familias, y ya no tienen dónde vivir. Y ese tipo de problemas son el día a día en todos los estados del país. Hay ese tipo de casos en donde un grupo, ya sea de narcotraficantes, narcopolíticos o políticos, toman el control y dicen: tú sí puedes vivir aquí, tú no, y si te opones a mí, incluso pues puedes morir. Se queman todas tus pertenencias y eres un desplazado y vete quién sabe a dónde, sin nada. Pues es como si fuera un apocalipsis para estas 200 familias. Se acabó el mundo, se acabó la vida como la conocían. Y es terrible que esto todos los días está pasando en México. Muy pocas veces vemos esas piezas, en los noticieros, esos programas o esos 2 minutos de reportaje. Y la mayoría ni siquiera lo va a ver o no lo va a reflexionar. Pero yo creo que algunos lo vemos y sí nos quedamos muy impactados. Cómo día a día se cometen estas atrocidades con gente buena, gente trabajadora, gente que lo que quiere es estar en familia, en trabajar el campo, trabajar su parcelita, su pedazo de tierra, ¿no? Es muy terrible, la verdad. Y todo esto pasa cuando el poder está controlado en unas pocas manos y ellos hacen y deshacen a voluntad.
Sí, así es. Como dices, creo que das en la clave de lo que es un buen gobierno, ¿no? Un buen gobierno es aquel que se preocupa por sus gobernados, ¿no? Es aquel que se preocupa por el pueblo, por la ciudadanía, no solamente por tener el poder, no solamente por enriquecerse él o ella, no solamente para aprovechar la información que se tiene estando en el poder para beneficio de ellos, ¿no? Un buen gobernante es aquel que escucha, aplica y da resultados y además rinde cuentas, ¿no? Son como los tres pasos importantes. Alguien que esté elegido de manera popular, con mayoría, alguien que sea pues votado, ¿no? Que no caiga en esta interpretación o en este robo de votos o en este dedazo, como se le suele decir, y que sea alguien que, además de que haya sido votado una vez que esté en el poder, escuche, que no solamente viva a través de su visión, a través de sus ojos, a través de su experiencia de vida, sino que se dé cuenta que las personas a las cuales está gobernando, no todos tienen la misma vida que ha tenido esta persona y que tiene que ser alguien empático y alguien que se preocupe por comprender el panorama social de todas las personas que tiene pues bajo su pues sí poder, se escucha feo, pero sí bajo su poder, porque digo, se escucha feo porque obviamente no somos esclavos de nadie que esté en la política ni para nada, pero sí dependemos mucho de las decisiones que ellos tomen, ¿no? Entonces es importante que estas personas que estén en el poder no, como dices tú, no se enfermen de él y no empiecen a hacer las cosas para su beneficio, ¿no? Porque el poder pues puede ser muy embriagante, el poder puede ser extremadamente muy tentador, tenerlo en las manos y pues definitivamente hacer lo que se quiera con él. Entonces, además de que esta persona en el poder tiene que escuchar y saber poner, pues literal, los zapatos de quienes están gobernando, pues eso sería importantísimo, ¿no? Pero que además también lo acaten, que también lo hagan, que también lo pongan en práctica con buenas soluciones, con buenas maneras de hacerlo y pues también definitivamente que rindan cuentas después. Y el hecho de esto que está sucediendo con el INE, pues pone en grave peligro esta autonomía y este poder que tiene nuestro voto. Así es, yo creo que es muy importante que pues la sociedad siga defendiendo a las instituciones y en este caso al Instituto Nacional Electoral. Bueno, yo creo que con este tema estamos llegando ya al final de este programa, pero bueno, invitamos a todos a que se comuniquen, que nos hagan llegar sus mensajes. Recuerden que en Habitante siempre estamos al pendiente de lo que nos quieren comunicar. Nos encuentran en Facebook como Habitante o como Caminante. Estamos también en Instagram, en Twitter, en YouTube. Todas las vías de comunicación están abiertas para que nos hagan llegar su opinión sobre este tema y otros que quieran que comentemos en el podcast de Habitante. Con esto llegamos al final y muchas gracias, amiga. Que tengas una gran semana. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y los esperamos la siguiente semana con otro podcast, con otra edición, con otro tema de actualidad. Qué placer tenerlos por aquí y recuerden, nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, en Facebook como Habitante, en Instagram, en TikTok, en YouTube y también por supuesto este podcast disponible en Apple Music, en Spotify y también con video en YouTube. Así como también si gustan pueden apoyar al Habitante con un café virtual, con una pequeña donación. Les dejaremos el link ahí en nuestro perfil. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.